Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Lozada Arceniegas y junto con mi compañera Paola López escogimos el tema del arte vanguardista cubismo. Yo quise hablar sobre algunos temas en particular, sobre algunas semejanzas del arte cubista frente a otros artes vanguardistas, sobre, desde mi punto de vista, en realidad, quién había sido el padre del cubismo o dónde había nacido, algunos representantes, y hablé también sobre algunas obras muy destacadas de este arte. Hola a todos, mi nombre es Paola López. El día de hoy voy a hablar de los iniciadores del cubismo, sus características y las técnicas que se aplican en este. El cubismo nació con el propósito de que los pintores no imitaran a la naturaleza al momento de crear sus obras. Adicional a esto, fue importante la influencia de la escultura africana, del desarrollo tecnológico y del pensamiento científico. Un ejemplo de esto es que gracias a la escultura africana, los pintores notaron que el concepto de belleza artística es modificable y las obras no tenían que ser perfectas para transmitir un mensaje, solo el simple hecho de crearlas era suficiente para el arte. Por otra parte, el desarrollo tecnológico, especialmente el invento de la cámara fotográfica, hizo que los artistas entendieran que el mundo estaba cambiando, ya que las fotos sustituían a los retratos, siendo la fotografía un arte similar al cubismo. Para el cubismo, el pensamiento científico, específicamente el expuesto por Albert Einstein, fue fundamental para que los autores comprendieran que las personas percibían los colores, movimientos y formas de diferentes maneras. Siendo esos aspectos, Pablo Picasso, George Braque, decidieron diseñar algunas obras que se ajustaran a la nueva realidad. Experimentaron con las figuras y los objetos. Los cubistas exploraron formas abiertas, perforando figuras y objetos, dejando que el espacio fluyera a través de ellos, mezclando el fondo en primer plano y mostrando objetos desde varios ángulos. Algunos historiadores han argumentado que esas innovaciones representan una respuesta a la cambiante experiencia del espacio, el movimiento y el tiempo en el mundo moderno. Esta primera fase del movimiento se llamó cubismo analítico. Abandonó la perspectiva y el realismo. Los artistas abandonaron la perspectiva que había sido utilizada para representar el espacio desde el Renacimiento y también se alejaron del modelado realista de las figuras. Naturaleza desde la imaginación. Los cubistas buscaron pintar la naturaleza de tal forma como se la imaginaban y no como la veían diariamente. Por eso se apreciaba que cada artista retrataba el paisaje de manera diferente. Sin embargo, todos pensaban que el mundo estaba formado por figuras geométricas, de ahí que hayan utilizado los cilindros, cubos, círculos y triángulos para crear sus dibujos. Búsqueda de varios puntos de vista. Los pintores querían que sus obras tuviesen varios puntos de vista. Por ello, se observaba que los personajes o los objetos de algunos cuadros se encontraban en distintas posiciones. Por ejemplo, pudieron pintar a un hombre de espaldas con el rostro de frente, mientras que la boca y los ojos se hallaban de perfil. Para crear este efecto, elaboraban sus pinturas como si fuesen un collage. Se da la importancia es al contenido. Le dieron mayor importancia al contenido de la obra, es decir, para los artistas cubistas le dieron lo más importante, que no era simplemente dibujar, sino lo que transmitía sus pinturas. Escenas cotidianas. No se preocuparon por retratar los temas que se consideraron importantes, tales como los religiosos y los políticos, para su época, sino que se concentraron en pintar escenas cotidianas, como una guitarra, un jarrón con flores o simplemente una habitación. El fin era que los espectadores se vincularan emocionalmente con las imágenes que veían, así pudiendo conectar lo que pensaban y lo que sentían. Hablemos sobre algunas diferencias y semejanzas sobre el cubismo con otras de las artes vanguardistas. El cubismo se basa en el impresionismo, pero no intenta parecerse jamás a este, sino aportar mayor información, incluso un poco más que sobre la misma realidad. El cubismo y el impresionismo encuentran similitud, ya que parten de la misma forma en que tratan de captar la realidad. Sin embargo, a partir de este punto discrepan, ya que el impresionismo capta la realidad momentánea y única presente ante el artista, mientras que el artista cubista crea a partir de la realidad una imagen fresca, propia y nueva. Es por eso que podemos decir
que el impresionismo y el cubismo tienen las mismas bases, pero desde ese mismo momento no se siguen compartiendo las mismas ideas. Es claro que el impresionismo y el cubismo crean a partir de la realidad, pero de manera diferentes, y desde ahí las obras se llevan a cabo de manera totalmente diferentes. Entonces podríamos decir que el cubismo se basó en el impresionismo. Sin embargo, estas dos artes vanguardistas tomaron rumbos significativamente diferentes. Al hablar del cubismo y del expresionismo, podemos concluir que son movimientos muy distintos entre sí, pero ambas presentan una ruptura en cuanto a la pintura tradicional. Nos damos cuenta que algunos artistas del expresionismo, al llevar al cabo sus obras, utilizan degradación en los colores, a diferencia del cubismo que usa colores planos en sus obras. ¿Y cómo podemos diferenciar el cubismo del arte abstracto? La principal diferencia radica en que en el cubismo se puede reconocer los objetos representados, mientras que en el arte abstracto no sucede así. En el cubismo se trata de descomponer una figura en distintos planos. En un cuadro cubista se pueden ver distintas perspectivas de un mismo objeto reflejadas en un mismo plano. En el arte abstracto pues se representa por formas, líneas, colores que no corresponden con nada del universo que nosotros vemos normalmente. Solo pertenecen a la imaginación del artista. Entonces es una perspectiva realmente subjetiva. Entonces, concluyendo, en el cubismo, aunque hay ruptura de la norma académica de cómo representar las cosas figurativamente, se pueden reconocer los objetos, y en el arte abstracto no se puede hacer ese reconocimiento, ya que no hay correspondencia con ningún objeto de la realidad. Al hablar del cubismo y del expresionismo, podemos concluir que son movimientos muy distintos entre sí, pero ambas presentan una ruptura en cuanto a la pintura tradicional. Nos damos cuenta que algunos artistas del expresionismo, al llevar al cabo sus obras, utilizan degradación en los colores, a diferencia del cubismo que usa colores planos en sus obras. Los primeros y principales representantes del cubismo fueron Pablo Picasso, español, pintor y escultor, considerado como el mejor artista del siglo XX. Fue parte de muchos movimientos artísticos y pintó muchas obras que hoy en día se mantienen en importantes museos alrededor del mundo. También conocemos a Georges Braque, que fue un pintor y escultor francés, considerado como uno de los creadores del cubismo. Pintó naturalezas muertas principalmente y sus obras se expandieron por todo el mundo. También José Victoriano González Pérez, mejor conocido como Juan Gris, que fue un pintor de origen español con una firme estructura y buen ritmo, con un cubismo lleno de colores y sintético. Fernand Léger también fue un pintor francés de carácter cubista. Se inspiró en la Primera Guerra Mundial e inició un periodo conocido con el nombre de periodo mecánico, en donde usó símbolos del mundo industrial. Efecto de la luz. Los cubistas no se preocuparon por utilizar la técnica claroscuro, que fue muy empleada por los autores renacentistas para destacar algún elemento o personaje de sus obras. Lo que se usaron los pintores cubistas fue el efecto de la luz, lo que creaban cuando unían los colores marrón y amarillo, para poder así centrar un poco más la luz en la pintura y que no se viera tan oscura. Algunas obras representativas del cubismo
fueron creadas por españoles como Pablo Picasso, Juan Gris. Entre estas obras están El retrato de Picasso, Tres músicos, Guernica, Las señoritas de Aviñón por parte de Pablo Picasso. Bodegón con persiana creado por el español Juan Gris, bodegón con guitarra, libro y periódico, guitarra y mandolina creados por este mismo. En el arte cubista se comprenden de dos etapas conocidas como, primeramente, el cubismo analítico, que fue la etapa inicial del movimiento donde las obras se realizaban en su mayoría monocromas y grises enfocados en el punto de vista y no en la cromaticidad. Se basa en la descomposición de las formas y figuras geométricas para poder hacerles un análisis y reordenarlas de una forma diferente y descompuesta. Y segundo, el cubismo sintético, que nació gracias a la tendencia de Braque a incluir números y palabras en sus obras, así como la utilización de otros lienzos como la madera, papeles decolorados y otros materiales. Y las bases eran la recomposición de los objetos, buscaban la forma de captar la esencia de la fisionomía. Usaban muchos colores y formas predominantes y fue en esta etapa que surgió la técnica del collage y el uso de elementos de la vida cotidiana para dar una imagen global ofreciendo un referente concreto.